Buen día gente, video 372 de la lista de reproducciones. La ley es solo para los esclavos. Y ahora vamos a hablar del gobierno, por qué es igual a esclavitud. Primero tenemos que entender qué es esclavitud. Esclavitud viene de la palabra ex labor, es decir, ex afuera y labor de la labor, es lo que uno hace con la voluntad. Ex labor viene a significar el labor o la tarea o el trabajo que se hace hacia afuera, es decir, para el otro, no es hacia adentro, no es para uno mismo. Y tarde o temprano nos damos cuenta que todo nuestro tiempo estamos haciendo una labor para el otro. Es decir, estamos haciendo un trabajo hacia afuera para que dé fruto afuera, nunca adentro nuestro. Es decir, dentro de nuestra casa. Entonces, ex labor o esclavo es ser usado por el otro para generar beneficio para el otro y no para uno mismo como debería y debe ser. Por ende, trabajamos más de la mitad del día trabajando para la empresa. Trabajas 8 horas y tenés tal vez una hora entera entre ir y volver a tu lugar de trabajo a casa. Son 9 horas más lo que vos podás trabajar en casa, que pagando impuestos, que haciendo un montón de cosas, y ya te explico más. Las empresas donde nosotros trabajamos, ¿sí?, siempre son una extensión más del pulpo del gobierno, porque a través de la empresa donde se hace la educación para los adultos. Ya voy a hablar en otro tema sobre esta situación, pero siempre terminamos siendo esclavos en nuestra propia empresa, ya sea como dueño o como empleado. En la antigüedad, los esclavos eran sometidos a través de la cadena y nosotros ahora tenemos una cadena digital. Estamos esclavizados al celular, al teléfono, por el cual ahora en los gobiernos ya no podemos hacer ningún trámite ni ninguna otra función sin depender del teléfono. Hablamos de pagos digitales y todo. Estamos esclavizados al teléfono como si fuera al DNI. Hay una única razón por la cual los gobiernos esclavizan a la gente del pueblo, pero en parte es porque nos confunden, nos mantienen entretenidos, distraídos y no podemos ver lo que está sucediendo. Porque estamos siendo observados por el gobierno, que es el ojo que todo lo ve, que viene a representar a Dios. Te quiero hacer entender cuáles son las cualidades de Dios. Dios es omnipresente, o sea que está en todos lados, igual que el gobierno. Es omnisciente, que lo sabe todo, igual que el gobierno. Ahora con la parte digital va a ser más omnisciente el gobierno. Otra cualidad de Dios, que es todopoderoso, igual que el gobierno. Es decir, que el gobierno viene a reemplazar a Dios. Tenemos una representación gráfica del gobierno, que es la Cámara de Diputados, ¿sí?, quienes editan la ley, quienes escriben la ley del supuesto Dios, o sea, que rigen. Tenés que entender que son 300 personas que según su criterio, su forma de pensar, determinan la forma de vivir de todo un país con más de 300 millones de habitantes, o 40 millones, o 20 millones de habitantes. 300 personas le dicen a otros 300 millones cómo vivir su vida. ¿Te parece correcto? Al igual que en la antigüedad, teníamos los gobernantes, el Papa con su tiara, ¿sí?, y le decía cómo tiene que vivir el resto de las personas, ¿sí? Esta gente son menos de 300 que determinan cómo debe vivir todo el pueblo. Y aunque el gobierno tenga la misma cualidad de Dios, sea omnisciente, omnipresente, todopoderoso, el gobierno nunca deja de ser un hombre común y corriente que muere como todos los otros, ¿sí?, que es el que reemplaza a Dios, en otras palabras. Y tenemos a los apóstoles, que son los jueces, los abogados, los políticos y el resto de personas que le dan fuerza a este individuo. Entonces, a través de la manipulación
de la arqueología, de la ciencia, a nosotros nos ponen en la mente que el gobierno es indispensable, nada puede reemplazar al gobierno. Pero la educación es el método prusiano, que es convertir a los niños en pequeños militares, y los militares no son la crème de la sociedad, son asesinos. Es decir, que son los más obedientes, obedecen las órdenes hasta las más injustas. Y en la antigüedad, todo lo que dicen que es lo que se va a educar, se va a enseñar siempre a los niños, porque te agarran de niño, porque no tener la capacidad de pensar por ti mismo, todavía no aprendiste. Entonces ellos te enseñan a pensar y te dicen que el gobierno lo es todo, ellos como autoridad representante del gobierno, y te dicen qué pensar, qué hacer, qué sentir, cómo vivir. Y este sistema de adoctrinamiento aún no ha cambiado. Siempre te enseñan lo que ellos quieren que vos sepas y nada más. Nada que te libere. Por ejemplo, en la escuela no enseñan finanzas y finanzas dominan al mundo. ¿Sí? Es la educación de un grupo de, no de élite, pero sí de gobernantes. Bien, entrenamos soldados en los colegios. El secreto del modelo educativo finlandés. Son dos contraposiciones, pero ambos modelos, aunque no te guste, mantienen al gobierno como si fuera el Dios. Y aquí es cuando empezamos a darnos cuenta. Te llevo por este pensamiento. Todo agricultor, granjero, ¿sí? Todo el dinero que pueda hacer, todo el poder que pueda hacer, está determinado por su capacidad de labor, su capacidad de trabajo, ¿sí? Del tiempo que tiene para cosechar, plantar. Es decir, que un solo individuo, una sola familia, no puede extraer de la tierra un cultivo muy extenso porque no le da la vida, no le da el tiempo, no le da la fuerza, no le da la energía. Es decir, que la riqueza está determinada por la fuerza de cada individuo para generar su propia hacienda, es decir, sus propios beneficios. Ya sea que trabaje en el campo o en una empresa, siempre lo haces para tu familia, para que tu familia no le falte nada. ¿Sí? Pero aún trabajando toda esta familia o más grande sobre la tierra, no se puede llegar a tener el poder y los privilegios y toda la riqueza y la fortuna, todo el dinero que tienen muchos gobernantes que llevan 4 años en un puesto, en un cargo. ¿Qué te quiero decir? Que nos enseñaron que ser esclavo, ¿sí?, es la felicidad para nosotros porque nosotros nos ganamos el sustento trabajando para otro, que es la gran mentira. Entonces toda nuestra fortuna, nuestra riqueza que podemos hacer en una vida está determinado por el esfuerzo de cada individuo. Es tu capacidad de hacienda, de hacendar, de hacer cosas. Está relacionado con tu potestad, con tu potencia, ¿sí? Habrá gente que es más fuerte, más capaz, más inteligente y logra mejores cosechas y tiene más dinero cuando los comercializa. Pero llegamos a un punto donde hay un cobrador, ¿sí?, que es un emisario del rey, que tiene su policía, que esa es la verdadera función de los policías, nunca de proteger a la gente, ¿sí?, cobrando el impuesto a toda la gente. ¿Impuesto por qué? Por labrar la tierra, porque como ellos son dueños de la tierra, te alquilan la tierra y vos tenés que pagar el alquiler en dinero o en materia prima, ¿sí? Entonces la gente antes se la obligaba a pagar, si no, la lanza del policía te atravesaba el pecho. Ahora vos haces tu declaración de renta, ya estás haciendo la función del cobrador de impuestos, esa función la estás haciendo vos. Ya no es alguien que te dice y ve cuánto tenés. Vos estás declarando qué es lo que tenés que pagar vos de impuestos. Hay un fiscalizador, pero vos haces la declaración. Es decir, que vos estás haciendo el trabajo que tendría que hacer el esclavista. Vos te estás esclavizando a vos mismo a confesar y a declarar y a registrar todos tus bienes. Es increíble que la gente ahora no sabe lo que es una hacienda.
La hacienda era una familia que, unidos en grupo, organizado, generaban muchos recursos, animales, venta, ganadería, aves, tecnología para el campo y todos los granos y todas las cosechas. Con lo cual construían unas grandes casas que era su hacienda. Ahí vivía la familia potentosa y los empleados vivían en la cercanía, pero siempre dentro de la tierra del dueño de esta casa, ¿sí? Que es el dueño de la hacienda. La hacienda determinaba, los dueños de la hacienda determinaban cierto espacio para que vivan los empleados y el mismo hacendado era el que le pagaba con comida, hospedaje, tela, comercio y demás. Un típico hacendado es un agente de campo, ¿sí? Que se autoabastece de todo lo que necesita para sobrevivir y subsistir. Hace su casa, aunque sea humilde, pero la hace él. No pide permiso, no tiene nada que ver con el Estado. Pero el Estado viene con sus fuerzas policiales y los obliga a pagar por el esfuerzo propio. Y el Estado no pone ni una moneda, ni una gotita de sudor en ayudarte a hacer todo lo que estás haciendo, pero estás obligado vos a pagar. Esa obligación es lo mismo que la esclavitud. Vamos, continuemos. Y a muchos le pregunto, ¿qué significa el Ministerio de Hacienda? El que más manda sobre la hacienda. Pero ¿de qué hacienda estamos hablando? No del agricultor común y corriente como la imagen que te mostré. Esta es la hacienda del Estado. El Estado hace hacienda, ¿sí? Entonces es lo mismo que hacía el hacendado, lo hace el Estado, pero en magnitud gigantesca. Anteriormente el Estado no podría registrar ni cobrarte impuestos por las cosas que vos hacías en el campo porque estabas lejos. Al construir las ciudades te obliga a permanecer en las ciudades y en vos, tu forma de hacendar es trabajar para otro o hacer un negocio, una empresa que se registra a nombre del Estado, que le pertenece al Estado, pero ya no tener la independencia como del agricultor o del campesino antiguamente. De esta forma, nosotros nos dan una forma de pensar, ¿sí? De memorizar solamente lo que el Estado quiere. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Sigue estando el mismo sistema. Entonces, a vos o a mí, a todos nos dicen que pagar impuestos está bien, que es justo, porque lo que gobiernan lo hacen por nuestro bien. Pero lo que nadie te cuenta es que la masonería más el orden real de cualquiera de las sectas que haya, ¿sí? Son los verdaderos soberanos que dirigen la hacienda, o son los capataces de hacienda, los administradores de hacienda que se terminan convirtiendo en magistrados, son los que mantienen al gobierno, ¿sí? Son ellos quienes crean, generan y manipulan la ley y demás para generar la mayor hacienda posible. De ello viene lo que es la jerarquía. El pueblo está por abajo, es la base que sustenta y mantiene a la pirámide arriba, ¿sí? Todo esto que está en la pirámide son los soberanos en las diferentes órdenes, ¿sí? Y el pueblo esclavizado por ellos. Todo lo que hace el pueblo es para beneficio de los que están arriba en la pirámide. ¿Y cómo se llama el juego del gobierno? Es el monopolio. El monopolio del dinero. Acá tiene sus leyes de juego, ¿sí? Tiene el territorio que es el lado público y te dice por dónde ir, por dónde no ir. Un poco el azar, pero es sus reglas, sus dados. Y las fichitas, que siempre estas fichitas representan a... ¿A qué? Los perros policía. La producción, la tecnología. La moda. Las telas. Sombrero que representan la política y el poder. La construcción, que es la mano de obra. Y la familia, que es la ama de casa. Y bueno, y acá a los falsos héroes o aquellos libertadores, en fin. Estos son los símbolos que tiene el monopolio que representan, digamos que
las mejores formas de hacendar. ¿Y el monopolio? ¿Qué es el monopolio? ¿Sí? Es un solo dueño que maneja toda la misma rubro comercial, ¿sí? Si es petrolero el que tiene monopolio del petróleo, como es el único que tiene el producto, pone el precio que a él más le conviene y generalmente suele ser mucho más alto, destruyendo así la competencia, lo cual se convertiría como en un emperador de una actividad comercial. En hecho práctico, el monopolio es el pez grande que se come a todos los pequeños productores. Es decir, un gran empresario que tiene el monopolio de las textiles destruye y se come a todos los pequeños productores, pequeñas empresas textiles, siéndose el único que tiene beneficio y todo el resto pierde, se muere en el camino. Hasta aquí estamos hablando del monopolio económico, que es el monopolio que todo ser humano puede conseguir. Es decir, que el gobierno tiene el monopolio del dinero. A través de los bancos, ¿sí? Y con ello roba a toda la gente. O sea, el monopolio, el gobierno es un gran pulpo con muchos tentáculos y son manos ladronas todas y cada una de ellas. Y el monopolio de algunos gobiernos se extiende mucho más allá de su frontera física, ¿sí? Vemos que tenemos el imperio actual, que él era el inglés y ahora es el monopolio de los chicos de la estrella de 5 puntas, los sionistas. Y los gobiernos también tienen el monopolio de las personas, ¿sí? Todo aquel que ingresa y sale por la bahía de su barco tiene que ser registrado y poner su dote, ¿sí? Dejar algo para el gobierno, ¿sí? Porque el gobierno cobra por todo acto humano. Y en cuanto uno se ponga en contra de esta esclavitud gubernamental, salen todos. Acá está la justicia con los ojos vendados. El toro que es la religión, bueno, el gobierno y lo demás. Pero el gobierno es el único que tiene el monopolio del uso de las fuerzas como atribuciones del Estado, ¿sí? A diferencia de cualquier otro individuo que no tiene, o sea, yo, vos, cualquier granjero no tiene eso. ¿Por qué? Porque el gobierno es una mafia perfectamente organizada que lleva siglos funcionando, haciéndose del monopolio de todo y cada una de las cosas que son de orden público. Tenés que entender que el único que tiene el monopolio eléctrico es el gobierno, ninguna otra empresa. Toda empresa que sea privada depende pura y exclusivamente del gobierno. El gobierno tiene el monopolio energético de toda índole, geotérmica, petróleo, atómica y demás. También tiene el monopolio educacional, tiene el monopolio financiero, tiene el monopolio legal, el monopolio técnico, el monopolio científico, médico, todo es el monopolio. Ahora, como dueño de todo, el gobierno a veces vende patente, las alquila para que otra empresa se haga cargo de ciertas cosas. Es decir que el gobierno tiene tanto poder, ¿sí? Es como Dios, prácticamente todopoderoso por la cantidad de recursos que roba a la gente común y corriente. No es lo mismo que 40 millones le roben a 300 personas que 300 personas le roben a 300 millones, ¿sí? Por eso, todo millonario, o dicho de otra forma, billonario, ¿sí? No tienen tiempo ni energía para generar tantos millones de dólares para su bolsillo, ¿sí? Yo ni trabajando 24 horas al día,
haciendo 1000 cosas, puedo tener el dinero que tienen ellos. ¿Por qué ellos tienen el dinero? Porque están usando la labor de todos sus empleados y la venta de su producto a todo el otro esclavo, que muchos de ellos son teléfonos, con lo cual no esclavizan. Por eso comencé hablando del tema. ¿Sí? Ellos hacen su monopolio. Todo y cada acto que hacen ellos es con fines, sin fines de lucro. Es decir, que no tienen fin para ganar su lucro, ganar su beneficio, ganar su dinero. Es decir que todo millonario es millonario porque roba dinero a la gente. Le paga poco, no comparte la riqueza. ¿Se entiende? Y el Estado gana mucho más que estos millonarios. El Estado tiene como garantía a todos los seres vivos que habitan el territorio, de los cuales saca y lo exprime tanto como puede. Y el gobierno, ya en el video anterior sobre autoridad, ya te dije quiénes son, cómo gobiernan, por qué son autoridad, y esto, los empresarios, son un brazo más del tentáculo del gobierno. Ya lo voy a explicar en otro video. Entonces, ¿el gobierno nos esclaviza? Sí, porque nos cobra por todo. Si vos no pagas los impuestos, el IVA al valor agregado a la comida, o sea, compras papa y pagas IVA. ¿Qué valor agregado tiene la papa? ¿Que esté lavada? Ni siquiera está lavada. ¿Qué valor agregado tiene? Ese es una mentira, una forma de decir para cobrarte impuestos por todo. Si vos no pagas impuestos, no comes. Si no pagas impuestos, ahora no tomas agua. No vas a tomar agua ahora que la ponen en la bolsa de comercio. Va a ser tan cara el agua como el oro. Entonces el gobierno monopoliza y cuando quiere crear guerra, las hace por sus razones que todas son comerciales y también en defensa de su propia economía. Tengamos en cuenta que si yo me pongo a hacendar, hago grupo con muchos de ustedes, compramos un terreno, aunque le paguemos al gobierno los impuestos que quiere, ¿sí? Nosotros terminaríamos teniendo tanto dinero como estos millonarios y podríamos hacer una oposición tan fuerte y tan potente contra el gobierno que realmente podríamos destruir todo su sistema de poder y todos sus monopolios. Es por eso que necesita eliminar a la gente por diferentes métodos, ¿sí? Siempre, como el monopolio tiene, el gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza y la usa para defender su soberanía, no la soberanía del pueblo, su modo de vida, tienen legalmente permitido asesinar a cualquiera que esté en contra de ellos. Ya terminando el video, quiero que escuche esto para que te des cuenta. El auto de fe de Francisco Ricci, 1492. Guerra, persecución religiosa, y ni siquiera el padre Torquemada ni nadie en la orden estuvo tan cerca de encontrar el fruto del Edén. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien. Su Excelencia. En una semana, cuando nos reunamos, votaremos para descontinuar el proyecto Abstergo. ¿Qué es su excelencia? Sentimos que estos 3.000 millones anuales podrían invertirse mejor. 3.000 millones. No es nada comparado con... Ganamos. ¿Entendés? 3.000 millones de dólares. Con eso no habría hambre en ningún lado del mundo. ¿Y todo para qué gastan 3.000 millones? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es su inversión? A la gente ya no le importan las garantías individuales, le importa su estilo de vida. El mundo moderno ha dejado atrás nociones como la libertad. O sea, te están diciendo que ya no vas a ser libre. La poca libertad que creías que tenías ya te la están negando. Conseguir. Continuará la amenaza mientras existe el libre albedrío. Durante siglos. La amenaza mientras existe el libre albedrío, eso es ley natural. ¿Por qué es una amenaza el libre albedrío? Hemos intentado con religión, política y ahora consumismo eliminar a los disidentes. No es tiempo ya de intentarlo con la ciencia. Lo que viene a decir que todo aquel que se opone al sistema de gobierno es eliminado, asesinado, muerto, desvivido, en fin. Entonces, ¿cómo se combate una mafia
como el gobierno, haciendo otra mafia, jugando el mismo juego, el Monopoly, básicamente entre otras opciones. Listo, lo dejamos acá. Espero que hayas entendido que el gobierno es el monopolio de toda actividad humana o toda actividad viva y cobran impuestos. El solo hecho que existe impuesto es aceptar, reconocer y certificar que existe la esclavitud, porque no te piden a vos compartir algo de lo tuyo. Directamente es un robo, no lo ves. Antes de tenerlo en la mano ya te han quitado ese dinero. Listo, gente. Espero que les guste y nos vemos pronto con otro video.